Buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo. Damos gracias nuevamente por estar acá para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor. Para predicar el Evangelio vamos a ir a Romanos. El texto se encuentra en Romanos, capítulo 3, 23. Texto muy sencillo, pero tiene grandes profundidades. El 3, 25 y 26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De aquí que Dios añada bendición a su palabra. El texto comienza diciendo que por cuanto todos pecaron, pero ahora en el 25 dice por gracia somos salvos, la gracia de Dios la que nos salva. Dios nos salva por gracia. Y antes de hablar de la gracia, el apóstol, de la gracia de Dios, nos habla acerca de nuestra condición. En el capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, y parte del versículo 3 al 20, nos habla de la condición del hombre, tanto judío como gentile, como nosotros, tanto los israelitas como nosotros, que todos estamos bajo pecado, todos estamos condenados, todos hemos pecado con ley o sin ley. Todos nosotros hemos pecado. Por lo tanto, dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y termina en el 23 diciendo, por cuanto todos pecaron. Y eso incluye a usted y me incluye a mí. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. También le incluye a usted y a mí. No hay excepción acá. Todos pecaron, todos están en el mismo saco. Todos están hechos del mismo barro. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol quiere que eso entendamos nosotros, que entienda usted, que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Todos están destituidos de su gloria. No solo eso, eso significa que estar destituido de la gloria de Dios significa que la ira de Dios está sobre nosotros, sobre aquel que no ha creído en Cristo, aquel que no ha recibido la gracia de Dios. Esa persona almacena ira sobre sí mismo. La ira de Dios se está acumulando sobre esa persona que no ha acudido a la gracia de Dios para ser justificada. Y no solo eso, sino que también la ira de Dios dice que está sobre él, está siendo almacenada. Y entonces el apóstol quiere que nosotros conozcamos esto, que entendamos esta verdad, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, por nuestros propios medios. No hay capacidad en nosotros. Nosotros somos débiles, dice el apóstol, somos impotentes para poder salvarnos a nosotros mismos, ya que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar el estándar divino. Nosotros somos pecadores y nuestras mejores justicias no son más que trapos de inmundicia, dirá el profeta Isaías. Todos nosotros estamos pudridos de los pies a la cabeza. No hay cosa sana delante de Dios. Así Dios nos ve por causa del pecado. Pero aquí dice el 25,
Aquí en Dios, el 24, siendo justificados gratuitamente. Dios justifica al hombre. Dios declara al hombre justo ante él. Y dice que lo hace gratuitamente. Dios justifica. Dios es el que justifica al hombre. Dios declara al hombre justo ante él, ante sus ojos. Pero para declarar justo al hombre, alguien tiene que pagar. Y aquí dice, por la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo es el que paga. Él nos redime. La palabra de redimir habla de sacar a alguien de una esclavitud. Se habla, por ejemplo, del pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavo y fue redimido, fue sacado, fue liberado. También cuando el pueblo estaba en cautiverio por causa de su pecado, Dios también lo redime, lo salva de allí. Así también nosotros somos esclavos de nosotros mismos, de nuestro propio pecado, de nuestras propias concupiscencias que nos arrastran al mal, esa fuerza interna que nos arrastra a la maldad, al desobedecer a Dios. Y también estamos esclavos de Satanás, estamos a voluntad de él, estamos a voluntad de él. Entonces Cristo nos redime, Cristo nos salva, Cristo nos salva. Y para eso él tiene que morir. Cristo tiene que morir allí en la cruz, en la cruz. El que muere en la cruz no debe ser un ángel, el que muere en la cruz debe ser un hombre, pero un hombre perfecto, pero mucho más que un hombre perfecto. Y por eso se necesita a Dios hombre. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre, y Él es el que redime, Él es el que nos salva allí en la cruz. Él es el que recibe el castigo que nosotros merecíamos. Porque Dios, para poder manifestar esta justicia, su justicia, en forma gratuita para nosotros, Él tiene que satisfacer su justicia. Él tiene que satisfacer sus demandas. Y lo hace castigando a su propio Hijo. Castigando a su propio Hijo. Jehová, dice, quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Muchos piensan que el sufrimiento de Cristo solo fue parte de los romanos y judíos. Pero el gran dolor de Cristo fue cuando el Dios eterno levanta su espada contra él para herirlo. Cuando Dios levantó su espada contra él para herirlo por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. Jesucristo, de esta manera, nos salva, colocándose en el lugar nuestro, en el lugar de condenación, en el lugar de la maldición, porque estar destituido de la gloria de Dios quiere decir también que como el hombre ha pecado, está destituido de la gloria de Dios, está bajo maldición de Dios, está condenado. Y para que nosotros poder ser salvos de la condenación, Cristo tuvo que ser condenado. Para salvarnos de la maldición, Cristo tuvo que tomar ese lugar de la maldición. Nuestras obras no pueden salvarnos. Las obras no nos pueden salvarnos. Las obras, el apóstol dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por el bien hacer. Ningún ser humano podrá ser justificado por su bien hacer, por las obras de la ley. El hombre solo es justificado estando en Cristo, aferrándose a Cristo, porque Él pagó la redención. Y dice, ¿cómo la paga? Poniéndose en el lugar del pecador culpable, a quien Dios dice puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en sus sangres. Es decir, Cristo, allí en la cruz, Él toma nuestro lugar, Él se hace responsable de nuestros pecados. Y la ira que estaba sobre nosotros cayó sobre Cristo, cayó sobre Él, sobre el Hijo de Dios. La ira de Dios fue apaciguada por la muerte, por el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Si hay salvación, si hay justificación para el impío, para nosotros, es porque Cristo murió bajo la ira de Dios. Él recibió toda la ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Él la recibió allí
en la cruz del Calvario. Cristo es el que Dios nos justifica a través del sacrificio de Cristo, a través de la persona de Cristo. Y nosotros debemos colocar nuestra fe en la persona y obra de Cristo. Cristo es Dios, hombre, perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y debemos colocar nuestra fe en su obra, que Él toma nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos alegar inocencia ante Dios. Nosotros hemos sido hallados culpables de pecado y no podemos alegar inocencia. Dios es un Dios justo y Él tiene que condenar al pecador. Tiene que condenar al pecador. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y Él quiere salvar al pecador. Él ha preparado un camino para que el pecador pudiera ser salvo. Y ese camino es Cristo y lo que Cristo hizo allí en la cruz. Cristo muere por nosotros, pero también Cristo muere por Dios. Muere por Dios. ¿Para qué? Porque Dios, para poder perdonarnos, para poder justificarnos, Él tiene primero que satisfacer su justicia. Porque si Él nos perdona a nosotros, así nomás, Él no sería un Dios justo. Para que Dios pueda ser justo, Cristo tiene que morir allí en la cruz del Calvario. Él es el que satisface la justicia de Dios. Y entonces Dios ahora puede perdonarme sin pasar a llevar su santidad y su justicia. Dios me puede perdonar, Dios puede perdonar al impío. Hay un texto bíblico en Proverbio que dice que aquel que perdona al impío y condena al justo, ambos son abominables ante Dios. Y entonces aquí está el gran problema. ¿Cómo Dios me puede perdonar siendo yo impío, siendo yo pecador, siendo yo quebrantador de su ley? La solución de este gran dilema es que yo debo de morir, que yo debo de morir bajo la ira de Dios, u otro tiene que tomar mi lugar. Y ese otro es Cristo, porque Él tiene la naturaleza de Dios y tiene la naturaleza del hombre. Y entonces solo Él puede morir por los pecadores. Dios no puede barrer nuestros pecados bajo la alfombra y olvidarse de ellos. No, Él tiene que condenar al pecador. Pero en vez de condenar al pecador, condena a su hijo, a su amado hijo. Y eso es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. La gracia de Dios me salva. Pablo a Timoteo le dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por sus misericordias. Por sus misericordias. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Le dirá a Tito, la gracia de Dios. Y Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por sus misericordias. Por sus misericordias en Cristo Jesús. Y eso usted debe entender. Nosotros debemos entender. Nuestro corazón siempre quiere ser salvo, quiere agradar a Dios, quiere buscar el favor de Dios a través de obras. A través de obras. Pero las Escrituras enseñan claramente, si yo quiero ser justificado por las obras, estoy bajo maldición. Gálatas 3:10. Estoy bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito. Y el que quebranta un punto se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Pero dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Solo el hombre puede ser salvo por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también, dice el apóstol, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Aquí también en Romanos 20, 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Ningún ser humano será justificado por su bien hacer ante Dios. Si el hombre ha de ser justificado es solo por la gracia de Dios. Pero para recibir la gracia de Dios, yo tengo que aferrarme a Cristo. Yo tengo que estar en Cristo, colocar mi fe, mi confianza en Cristo, no en lo que yo pueda hacer para Dios, sino lo que Cristo hizo para Dios. Yo tengo que aferrarme a Cristo. El texto conocido de Efesios también, Efesios 2:8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, la salvación es por la obra de Cristo, no por obras humanas, es por la obra de Cristo, por la persona y la obra de Cristo. La persona es salva. ¿Salva de qué? Salva de la ira de Dios, salva de la ira de Dios, salvo de la condenación que está sobre nosotros por causa del pecado. El pecado nos trae condenación, muerte, pero la gracia de Dios nos trae esta salvación. La salvación. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Pensemos que en Adán, cuando Adán pecó, las puertas del cielo se cerraron para el hombre. No hay cielo para el hombre y el hombre no puede abrir estas puertas a través de sus obras. No. Y entonces el hombre está destituido del cielo, está destituido de la gloria de Dios. Y lo único que puede abrir las puertas del cielo es lo que Cristo hizo allí en la cruz. Y para que a mí se me abran las puertas del cielo, yo tengo que colocar mi fe, mi confianza en la persona y obra de Cristo. Y las puertas se me abren de par en par. No es por mis obras. Dios es claro en su palabra. Si usted piensa y sigue pensando que usted se va a salvar a través de lo que usted es, o si usted piensa que usted es una persona buena, es porque usted no ha conocido el Evangelio. Usted no ha creído realmente el Evangelio. Usted no ha entendido qué es lo que es el pecado delante de Dios. El pecado es terrible. Romanos 5:16 dice, por la transgresión de un solo hombre, por la transgresión de uno solo, vino la condenación a todos los hombres. Y nosotros también, por un solo pecado, nosotros estamos condenados porque nacemos de Adán, pero también somos condenados por causa de nuestro propio pecado. Por nuestro propio pecado. Y no hay forma de entrar al cielo, no hay forma de ser salvo por nosotros. Aquí en la tierra no hay salvación. La salvación debe venir del cielo. Debe venir del cielo. Cristo vino del cielo. Usted tiene que aferrarse a Cristo, al Cristo único y verdadero que nos habla la palabra de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios bendito, el que se revela en la Biblia, el que se revela en su palabra. Porque muchas veces, escuchamos a un Cristo que nos presenta la religión, que nos presenta las iglesias, así llamada, pero ese Cristo no es el que salva. El Cristo que salva se revela en su palabra. Y por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Dios quiere que le conozcamos a Él a través de Jesucristo, porque no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Y no hay forma de conocer a Cristo, al verdadero Cristo, sino es a través de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. La palabra de Dios son las que dan testimonio del Cristo que salva, del Cristo que nos redime, del Cristo que Dios lo colocó como propiciación por nuestros pecados. Y nosotros debemos colocar la fe en ese Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, el que nació en Belén como un niño, pero era Dios
hombre, Dios manifestado en carne, que creció como un hombre, tuvo debilidades como un hombre, pero era Dios. Y fue a la cruz, y allí en la cruz, el Dios Hijo, entrega su vida, toma nuestros pecados y los carga sobre su espalda. Y la ira de Dios cayó sobre él. Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La razón es porque aquel que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que se manifestase la justicia de Dios en nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar a Dios. Dios castigó a su Hijo. Y eso se llama evangelio, eso se llama buenas noticias. Y el evangelio me habla acerca de Cristo y él crucificado, que murió, fue sepultado y al tercer día él ha resucitado. Él resucitó de entre los muertos. Estuvo 40 días con los suyos. Y después de los 40 días, él ascendió al cielo. Y el Cristo que salva está sentado a la diestra de Dios. Ahí está, intercediendo por cada uno de aquellos que acuden a Dios por medio de él. Él salva. El escritor a los Hebreos dice que él puede salvar a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de él. No dice aquel que se acerca a Dios por medio de sus obras, por su bien hacer. No, dice Dios puede salvar a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo. Y Cristo dice, vivirá para siempre para interceder por esa persona que ha sido salva y que se ha acercado a Dios por Jesucristo. No es por medio de obras. No piense usted que sus obras le van a salvar. Si usted piensa eso, Dios dice que está bajo maldición. La maldición está en usted. Escape de la ira de Dios. Escape de la condenación. Escape de la condenación. ¿Cómo? Aferrándose a Jesucristo. Dios en su palabra nos enseña que Él salva al hombre por gracia. Por gracia. La gracia de Dios la que nos salva. Pero esta gracia no es gratuita. Esta gracia tiene un valor. Porque ¿quién va a pagar por nuestros pecados? ¿Quién se va a hacer responsable por esa lista de mandamientos que hemos desobedecido? Hay uno solo, Jesucristo. Jesucristo es el que paga la cuenta. Él paga la cuenta. Y Dios nos invita a mirar a Cristo. A mirar a Cristo. Si yo rechazo a Cristo, yo soy un objeto de la ira de Dios. Yo estoy firmando mi destino al infierno. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo es la luz del mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquel que no cree en Cristo es condenado. ¿Y por qué somos salvos? Porque hemos visto en la cruz. Hemos visto el amor de Dios en la cruz. Cristo murió por nosotros. Y Dios nos invita a recibir a Cristo, a creer en Cristo. Y si así lo hacemos, Dios dice que somos salvos. Nuestros pecados son perdonados. Somos declarados justos ante Él. Somos declarados justos ante Él. Antes éramos enemigos, pero hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo. Y Dios dice que nos presenta santo y sin mancha delante de Él, irreprensible. O sea, que nadie nos pueda acusar de algo. Estoy citando Colosenses 1:21 en adelante. Si permanecemos, dice, fundado y firme en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que se predica en toda la creación bajo el cielo. Debemos permanecer en la fe, debemos creer en el evangelio que me habla acerca de Cristo. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma de entrar al cielo, no hay otra forma de escapar del infierno, sino es a través de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús.
que es en Cristo Jesús. Hay que creer en Cristo para ser salvo. Que Dios bendiga su palabra. Perfecto, buenas tardes a todos los presentes. Quiero que podamos utilizar algunos pasajes, algunos de ellos, de hecho, nuestro hermano ya los abordó, para poder hablar en una segunda oportunidad con respecto al mensaje del Evangelio. Por lo general existe una idea, lo más probable extraída desde el mundo oriental, pero que hace ecos y se vuelve cada vez más popular en nuestro medio, en Occidente, de que en estricto rigor todas las religiones, todas las creencias cuando se trata de lo espiritual y lo que tiene que ver con Dios son prácticamente iguales, son prácticamente lo mismo. Por supuesto, pueden haber diferencias entre una creencia u otra, pero la verdad es que, según lo que se cree, estas diferencias son en temas superficiales, temas menores, pero cuando se trata de lo fundamental, lo nuclear, lo central, la verdad es que cada una de ellas es exactamente igual. El hombre buscando acercarse de alguna manera a Dios. Y aun cuando uno pudiera protestar en contra de esta idea como cristiano, la verdad es que si somos honestos y nos damos cuenta de que el mensaje actualmente del cristianismo se ha alejado tanto de lo que es, lo que Dios muestra en su palabra, tenemos que reconocer que cuando miramos este mensaje superficial, mezclado, diluido del cristianismo y lo comparamos con las otras grandes religiones, efectivamente son muy, muy, muy similares. Tienen que ver con exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia entre el cristianismo cultural actual versus todas las otras religiones. Quizás uno pudiera, como no católico, achacarle esto al catolicismo y pensar, sí, el catolicismo y su creencia con respecto a la salvación por obras, ahí está la similitud, pero la verdad es que el mensaje protestante actual tampoco es muy distinto. Y la verdad es que todos finalmente coinciden en esta idea del hombre que en sí es bueno y que gracias a su esfuerzo personal, sea por penitencias en el catolicismo o perseverancia en el protestantismo, más un poco de la ayuda quizás de Dios, va a poder lograr vivir una vida que Dios va a considerar aceptable y que finalmente va a tener un espacio en el cielo, si es que existe este cielo y si es que existe también algún Dios. Sin embargo, esto es tan distinto a lo que se nos muestra en las Escrituras, lo que se nos muestra en la Biblia. Cuando uno compara el cristianismo bíblico con respecto a las otras religiones, no podemos sino concluir en que se trata de algo radicalmente diferente. Y quizás una forma de ilustrar lo distinto que es el cristianismo bíblico con respecto a todas las otras religiones es lo que descubrió un hermano cuando estaba en un viaje misionero sentado afuera de un templo budista en Indonesia, al lado de un monje budista y de un teólogo musulmán. Estaba ahí este hermano y estaban estas otras dos personas, un budista y un musulmán, y estaban estas dos otras personas compartiendo con respecto a lo similar que eran todas las religiones, y estaban bastante de acuerdo en que en realidad eran bastante similares, y entonces le preguntan a este hermano misionero qué es lo que piensa él. Y lo que hace este hermano es responder, y les dice lo siguiente: a ver,
si entiendo bien lo que ustedes están intentando decirme, me parece que ustedes ven a Dios en la punta, en la cima de una montaña, y ustedes también ven a todas las religiones como distintos caminos que buscan subir por esta montaña para llegar a Dios, que pueden ser muy distintos entre sí los caminos, pero todos apuntan hacia un mismo lado, que es llegar a Dios. ¿Así es como lo ven ustedes? Y los dos estuvieron de acuerdo. Sí, exacto, así es como lo vemos nosotros. Y entonces este hermano misionero les dijo, pero ¿qué pasaría si por un momento, en vez de ser los seres humanos los que buscáramos subir a la montaña y llegar a Dios, en cambio fuera Dios el que decidiera bajar desde la montaña y llegar a nosotros? ¿Qué les parecería eso? Y estos otros dos dicen, nos parecería extraordinario. Y entonces este hermano, con una sonrisa grande, les dice, permítanme presentarles a Jesucristo. Y entonces, por supuesto, vemos ahí la diferencia radical que hay entre el cristianismo y todas las otras religiones. Y lo vamos a ver hoy día en los minutos que tenemos por delante, mirando también algunos pasajes en las Escrituras. Quiero mostrarles tres cosas en estos minutos que tenemos por delante. Lo primero que quiero que veamos es que los seres humanos, número uno, usando esta ilustración, no podemos subir y llegar a la cima de esta montaña. Eso es lo primero que quiero que veamos. El ser humano no puede llegar y subir y llegar a la cima de esta montaña. Lo segundo que quiero que veamos es lo que decía este hermano, que Dios ha decidido descender al ser humano desde la cima de esa montaña. Y lo tercero que quiero que veamos es la razón por la cual Dios justamente ha decidido descender desde la cima de esta montaña. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Eso es lo tercero que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a lo primero entonces. No podemos subir a la montaña. Y aquí vamos a utilizar el pasaje que leía también nuestro hermano en Romanos capítulo 3, versículo 23, porque el pasaje es bastante claro cuando se trata de nuestros intentos por llegar justamente a Dios. Dice el versículo 23 de Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben cuál es el gran problema? El gran problema es que los seres humanos y Dios medimos la justicia nuestra de maneras radicalmente distintas, de maneras totalmente diferentes. Dios la mide en términos de perfección. Nosotros la medimos en términos de competición. Para Dios hay un estándar, y el que llega a ese estándar y es perfecto, entonces cumple con los requisitos de justicia para estar en su presencia. Nosotros no. Nosotros nos medimos comparándonos con otras personas para ver si cumplimos con estándares de justicia, y por lo general cuando se trata de medirnos convenientemente para nosotros, nos comparamos con personas que son levemente menores a nosotros en rangos de justicia y de rectitud. Competimos con otras personas, nos comparamos con ellos para ver quién llega más alto en la montaña, cuando en realidad ninguno de nosotros logra llegar a la cima justamente de la montaña. Y la verdad es que creemos que al final, aunque nadie llegue a la cima, esa es nuestra conclusión inconsciente muchas veces, Dios finalmente va a actuar de una manera permisiva quizás, y va a tomar a los que se acercaron más a la montaña y los va a llevar consigo y va a dejar al resto abajo, por supuesto. Pero lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer es que por lejos que tú llegues en tu nivel de bondad, si no logras el estándar perfecto de Dios, entonces de nada te sirve. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios, la presencia de Dios, la santidad, la perfección, lo único que Dios es en la cima de la montaña. Y dice Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos intentan alcanzar ese nivel, y por más que se intente subir al llegar a ese
nivel de perfección, nadie puede llegar absolutamente a ese nivel. A lo mejor tú podrás reclamar y decir, sí, pero la verdad es que si nos comparamos con otras personas, efectivamente, yo personalmente estoy bastante más cerca de la cima de la montaña que otros, y quizás es cierto, quizás es verdad, quizás eres bastante mejor que otras personas que ni siquiera intentan subir la montaña. Pero aún así, nadie es capaz de llegar al nivel de justicia y de perfección que Dios requiere. ¿Cuál es la razón? Dice el pasaje, por cuanto todos pecaron. Esa es entonces la primera gran diferencia que hay entre lo que plantea toda religión y lo que Dios dice. La religión te plantea lo que el hombre es capaz de hacer. Tiene la habilidad por su propio esfuerzo de hacerse su camino a través de la montaña para llegar donde Dios está. Al contrario, Dios dice en su palabra de manera clara, nadie puede llegar a mi presencia. No podemos, somos inválidos, paralíticos espiritualmente para subir por esa montaña. Todos pecaron, están destituidos, se quedan cortos cuando se trata del nivel de perfección que Dios existe. Nadie puede subir entonces a esta montaña. Vamos a lo segundo, la buena noticia del Evangelio, que es que Dios ha decidido bajar, Dios ha decidido descender. Y vamos para esto a otro pasaje que se encuentra en Filipenses, la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué pasa? Contra toda otra creencia que el ser humano pueda diseñar, la verdad del Evangelio dice que el hombre es incapaz de llegar a Dios. Y la verdad de las cosas es que esto tiene mucho que ver con la razón precisamente por la que Adán también cayó en pecado en primera instancia y con la que Satanás cayó en pecado en primera instancia. ¿Qué es lo que tienen en común Satanás, Adán y todo ser humano de ahí en adelante? Que todos intentaron subir la montaña. ¿Qué fue lo que subiré y me sentaré trono y seré semejante a Dios, al Altísimo? Ahí está, intentando subir. No lo puede hacer. ¿Qué le dice la serpiente a los primeros seres humanos? Van a ser como Dios. Y ellos lo intentan y intentan llegar y fallan miserablemente. Y todo ser humano sigue exactamente la misma religión de ahí en adelante. Todos buscando llegar y estar en ese lugar. Y hay una razón muy sencilla, estimado, estimada, por la que Dios ha diseñado la salvación de una manera distinta. Simplemente piensa, ¿qué pasaría si realmente tú pudieras conseguir tu salvación y ganártela? ¿Cuál sería tu actitud al momento de entrar por las puertas del cielo con tu puño desafiante diciendo, aquí estoy yo, me lo gané, fui el mejor, lo logré con mi esfuerzo, con mi sudor, con mi sangre, exijo mi puesto al lado de Dios, aquí estoy Dios, y ahora voy a hacer lo que a mí se me dé la gana? Una actitud de arrogancia, de soberbia y de orgullo, que justamente es la raíz del pecado que ha destruido este universo desde un principio. La salvación no puede ser ganada, no puede conseguirse de esa manera, porque esa manera justamente es la raíz de todo lo que está mal con nosotros en este universo. La solución es que Dios se decida a descender. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. El hombre busca ser como Dios. Y en el pasaje que vamos a leer ahora, Dios mismo desciende y se hace hombre. ¿Qué dice el versículo 5 de Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
Ahí está Dios en la cima de la montaña. Pero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces Dios desciende, Dios toma un cuerpo, una naturaleza humana, y empieza a descender, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no se mantuvo en una situación y en una posición de indiferencia y de quizás frialdad al ver la condición nuestra como seres humanos. Bueno, Dios ha decidido hacer algo al respecto y lo hizo hace 2000 años atrás, tomando forma de hombre, descendiendo y estando en la condición de hombre, bajando, descendiendo, descendiendo hasta la humillación más baja de la cual se pueda hablar. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede subir por sus propios esfuerzos. Dios es el que desciende en la persona de Cristo y toma forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilla, dice el pasaje, hasta la muerte y muerte de cruz. No había muerte más vergonzosa que la muerte de cruz. Y esa es justamente la muerte en la que decide morir Dios hecho hombre. Y lo que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios desciende y no simplemente se dedica a vivir en este mundo, a construir una especie de camino y a enseñarnos con su ejemplo a cómo podemos subir nosotros también? ¿Por qué tiene que bajar y decidir morir en una cruz? ¿Qué sentido tiene esto? Y aquí es entonces donde llegamos al centro de lo que es el mensaje del cristianismo bíblico, al núcleo de lo que es la buena noticia del Evangelio y a nuestro tercer punto para esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decide descender de la cima del monte? Y eso lo tenemos, la respuesta la tenemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Pasaje que también mencionó ya nuestro hermano, que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, Dios, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, si hubo alguien que pudo por su propio esfuerzo subir a la cima de esta montaña, ese fue Cristo Jesús, el que no conoció pecado, pero en vez de hacer ese camino de ascenso, desciende a una muerte de cruz. ¿Y qué es lo que pasa en esa muerte de cruz? El pasaje aquí nos dice, Dios, estando crucificado él, en esa cruz, por nosotros lo hace pecado. No es pecador, él jamás cometió pecado, pero Dios lo trata como si fuese el mismo pecado. Dios aborrece el pecado, no lo puede tolerar en su presencia. Merece el castigo y la ira más profunda por parte de Dios. El pecado ha destruido la creación que él ama y ese pecado debe ser castigado. Debió y debería ser castigado en mi cuerpo, en tu cuerpo, en mi persona, en tu persona. Pero la buena noticia del Evangelio es que en vez de ser castigado en nosotros, hay uno que toma nuestro lugar y sufre la condenación y el infierno que nosotros deberíamos haber sufrido. Al que no conoció pecado, por Dios lo hizo pecado. Por eso que tiene que llegar a descender al punto de morir en una cruz. Pero el pasaje continúa. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
no es solamente que Él carga con nuestra condenación, la razón por la que Él está muriendo en esa cruz. Hay una segunda parte y tiene que ver con que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, no solamente nuestra condenación ha sido pagada, sino que ese estándar perfecto de Dios, el que hablábamos hace unos minutos atrás, ahora puede ser cumplido. No porque nosotros lo logremos por nuestros esfuerzos, sino porque la vida perfecta y recta de Jesús el Cristo ahora nos puede revestir y ahora nos podemos presentar delante de Dios, no orgullosos porque logramos por nuestros propios esfuerzos entrar desafiantes y con el puño en alto por las puertas del cielo, sino porque hubo uno que sí lo hizo y ahora nosotros estamos revestidos de él. Hemos hecho justicia de Dios en él. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la oferta del Evangelio, y por lo mismo entonces surge el llamado que hace el apóstol Pablo en este mismo pasaje, en un versículo anterior, versículo 20, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios se ha acercado para reconciliarse contigo. Y la petición ahora es, reconcíliate tú con Dios. Apropiate de la obra que Dios ha provisto en tu propia vida. Confiesa tu condición caída y pecaminosa. Confiesa y mira viendo en tu lugar y te está ofreciendo. Y la Biblia dice, el que a mí viene, que el Señor guíe tu corazón, guíe tus decisiones a tomar esa decisión también en esta noche. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la obra de tu Hijo, gracias porque tú has decidido descender cuando nosotros no podíamos por nuestros esfuerzos llegar a ti, enemigos tuyos, por nuestra propia responsabilidad y culpa, pero tú eres el que te has acercado para reconciliarte y nos ofreces Jesucristo